Voy a explicar este ejercicio de monitores del parcial. Bien, vamos a ver cuál era la idea, una posible solución y los posibles errores que hayan tenido. Bien. En este caso la idea es que teníamos un puente que podía ser usado por un único auto a la vez, por un único vehículo, mejor dicho, a la vez, y había n vehículos que debían pasar por él. Bien, respetando el orden de llegada al puente, pero siempre dándole prioridad a las ambulancias. Bien, algunos de esos vehículos eran ambulancias, otros eran autos. Las ambulancias tenían prioridad respecto a los autos. Bien, pero después debían respetar el orden. Dentro de los autos, respetar el orden de llegada. Dentro de las ambulancias, respetar el orden de llegada, pero sí dándole prioridad a las ambulancias. Bien, y vamos a suponer también que tardaba un cierto tiempo en pasar por el puente cada uno de esos vehículos. Bien. Como siempre, lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es la estructura, el programa, cuáles procesos y cuáles monitores vamos a usar. Bien. En particular, lo que vamos a tener acá es los procesos vehículo. Bien, podíamos tener únicamente procesos vehículos y ahí con alguna variable o algo cada uno sabía si era auto o ambulancia y en base a eso con un if actuábamos de una manera o de otra. O se podía tener, si uno quería, dos tipos de procesos distintos, uno que eran ambulancias y otro que eran autos. Bien, cualquiera de las opciones es lo mismo. Bien. Y lo que sí, vamos a hacer la implementación con un solo proceso, tipo de proceso vehículos. Bien, y después internamente ellos sabían cada uno de ellos si era auto o ambulancia. Y por otro lado, para interactuar entre ellos, interactuar en el sentido de ver cuándo era el turno de pasar por el puente de cada uno, bien, el que va justamente a mantener la información sobre el estado del puente y el orden en que van a ir pasando, vamos a tener un monitor, bien, que va a permitirnos justamente resolver esta interacción, que pasen de a uno a la vez y respetando la orden de acuerdo a la prioridad que ya mencionamos. Bien, esa es la idea del ejercicio. No necesitamos ningún proceso extra, no se necesita otro proceso empleado, coordinador o algo que vaya avisándole, bien, un proceso, no como parte del monitor, alguien que vaya viendo en el monitor a ver de quién es el turno y le diga de alguna manera, bueno, ahora continúa tal, bien, no necesitamos un proceso extra, lo van a manejar entre los mismos procesos vehículos interactuando a través de el monitor. Bien. Entonces acá, como vimos, tenemos el proceso vehículo, como dijimos, tenemos ahí una variable booleana, es ambulancia, y esos puntitos suspensivos sería que está seteado con algo, ¿no? Dependiendo de cada caso, que ese booleano nos va a indicar si ese vehículo es una ambulancia o es un auto común. Bien. Del otro lado tenemos el monitor, que justamente lo que hace es administrar el uso de este puente, básicamente es eso. Bien. El puente no debería ser un monitor. Si el puente fuese el monitor, entonces el vehículo debería llamar a un procedimiento de ese monitor puente para cruzarlo, bien, y mientras lo está cruzando, nadie podría acceder al monitor para ir encolándose, bien. Entonces, en realidad no podemos, o al menos no nos va a servir tener únicamente ese monitor que representa el puente, bien. Si no, no se podría mantener el orden de ninguna manera, porque recuerden que los distintos procesos que están haciendo un llamado a un procedimiento de un monitor, mientras están esperando porque sea atendido, por entrar al monitor, ahí no se respeta ningún orden, bien, se van amontonando todos los procesos que van haciendo el llamado y cuando el monitor se libera, alguno de ellos, cualquiera, es el que va a lograr acceder y empezar a ejecutar algún procedimiento, bien. Entonces el acceso al monitor no nos va a permitir mantener el orden, por lo tanto el orden lo tenemos que mantener dentro de un monitor. Si el hecho de estar pasando por el puente, viene el delay, el tiempo que un vehículo está pasando por el puente, lo hacemos dentro de ese mismo monitor, entonces durante ese tiempo no vamos a permitir que ninguno de los procesos entre y como encuentra el puente ocupado se vaya encolando, vaya armando una fila dentro del monitor. No lo podríamos hacer. Si el puente está libre es porque no está pasando nadie, entonces directamente lo dejo pasar al que llamó. Bien. Entonces esa es la razón por la cual, que ese es uno de los errores que ha habido, el monitor no puede ser el puente. En el monitor no es donde está el procedimiento donde se cruza el puente. El monitor que nosotros necesitamos es alguien que administre el acceso al puente, que administre, que indique quién es el que en este momento puede pasar por el puente y quién no.
pero el cruce, el hecho de ir pasando por el puente, el uso de este recurso compartido que sería el puente, lo hace en particular el proceso vehículo. Bien, eso es importante porque es uno de los errores cometidos. Bien, ¿qué es lo que hacemos entonces? El vehículo cuando llega lo único que tiene que decir es: quiero de alguna manera avisar de que llegó, bien, para ver si puede pasar o si se tiene que demorar. Bien, y básicamente ese procedimiento termina su ejecución cuando es su turno de pasar por el puente. Bien, en este caso lo que tenemos es, vamos a utilizar dos procedimientos distintos dependiendo si es una ambulancia o es un auto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a usar del lado del monitor? En el monitor vamos a tener una variable libre que nos indica si el puente está libre. En este caso libre significaría no solo que no haya nadie cruzando por el puente, sino que además no haya nadie esperando pasar por él. Bien, está totalmente libre, entonces el auto que recién llega, el vehículo que recién llega puede pasar sin problema. Eso significa. Bien. Y vamos a tener dos variables condiciones diferentes, una para los autos y otra para las ambulancias. Bien, con cada una de esas variables condición, yo voy a poder mantener el orden de llegada en ese tipo de vehículo. Pero para darle prioridad a una ambulancia sobre un auto no puedo usar la misma variable condición. Si yo uso la misma variable condición donde se duermen todos los procesos, ¿qué es lo que pasaría? No hay ningún tipo de prioridad de las ambulancias, ¿bien? Porque la variable condición los va despertando de acuerdo al orden en que se fueron durmiendo. ¿Bien? Entonces en este caso lo que uso son dos variables condición separadas, uno para los autos y uno para la ambulancia, y a mano después voy a tener que manejar la prioridad. Si lo que necesito despertar o dejar pasar es a una ambulancia o a un auto. Bien, dentro de ese tipo de vehículo, el orden sí lo va a manejar la misma variable condición. Bien. Para esto, además, para saber si hay alguna ambulancia o algún auto dormido para poder despertar, necesito contar con dos contadores. Cantidad de ambulancia y cantidad de autos, que me va a contar la cantidad de ambulancias que están dormidas en la variable condición y la cantidad de autos que están dormidos en la variable condición. Ahí donde dice en la declaración ambulanca, sería ambulancia. ¿Esto por qué es? Porque nosotros, recuerden que en la práctica no podemos preguntar por el empty de las variables condición. ¿Bien? No se puede, no tenemos esa función en la práctica. Si nosotros queremos saber si hay hay procesos dormidos en esa variable condición, necesitamos llevar a mano la cuenta en un contador. Bien, como en este caso son dos variables condición, vamos a necesitar uno para cada uno de ellas. Bien, esa es la idea de lo que vamos a manejar en el monitor admin. Por lo tanto, necesito dos procedimientos distintos, bien llamado por el vehículo, para solicitar el acceso al puente. Uno llamado por las ambulancias, donde lo que va a hacer es, en caso de que no esté libre, dormirnos en la variable condición de la ambulancia, y otro para los autos porque nos va a dormir en la variable condición del auto. Bien. Obviamente ponemos dos procedimientos para hacerlo más claro. Tranquilamente podría haber sido uno solo, pasando como parámetro el tipo de vehículo y adentro de eso hacer un if. Pero para que quede más sencillo, más claro de ver a simple vista, lo ponemos separado. Bien. Fíjese en el caso de paso ambulancia. Si el puente está libre, o sea, si no hay nadie ni cruzando el puente ni esperando, entonces lo único que hace es poner libre en falso, porque ahora esa ambulancia es la que va a ocupar el puente, y listo, terminó el procedimiento y ya dejo al vehículo, a la ambulancia, para que pase. En caso de que no esté libre, bien, lo que hago es dormirlo en la variable condición de las ambulancias, pero previo a eso incremento la cantidad que están dormidos de ambulancia, ¿no? Recuerden que el incremento de cada ambulancia tiene que ser previo al wait. Ese es otro de los puntos donde también hubo equivocaciones. Primero se dormían en la variable condición y después se incrementaban en la variable cada ambulancia. Si le incrementan posteriormente a dormirse, nunca nadie se va a enterar de que se durmieron. ¿Bien? Porque ustedes se duermen y recién lo van a incrementar cuando alguien los despertó. ¿Cuándo alguien los va a despertar? Cuando encontró que esa variable es mayor que 0. No va a poder ser nunca porque todos se durmieron sin incrementarla. ¿Bien? Entonces, eso es algo importante que tienen que acordarse siempre. Primero incrementan la variable en este caso y después se duermen. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen los autos? El procedimiento paso auto es lo mismo, lo único que cambia es la variable condición y obviamente el contador sobre el cual trabaja. ¿Bien? Si estuviese libre, lo pongo en falso y lo dejo pasar. Si no estuviese libre el puente, incremento la cantidad de autos
que están dormidos en la variable condición, y luego se duerme el proceso auto al final de esa variable condición que era para los autos. Bien. Hasta ahora no tiene nada demasiado raro, más que se duermen y punto. Por ahora la parte de las prioridades no la estamos viendo. Bien. Solo que le estamos poniendo en variables, durmiendo en variables diferentes. Una vez que los procedimientos, tanto ambulancia como auto, logran terminar su ejecución, o sea, cuando una ambulancia terminó la ejecución de paso a ambulancia, significa que es su turno de pasar por el puente. Cuando un auto termina el procedimiento paso auto, significa que tiene derecho a pasar por el puente, es su turno. ¿Bien? O porque lo encontraron libre de entrada, o porque se tuvieron que dormir, pero alguien lo despertó y le dijo, ahora es tu turno. ¿Bien? Pero digamos, cuando termina de ejecutarse el procedimiento y del otro lado el vehículo vuelve a poder seguir su ejecución, se desincroniza del monitor de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cruzar el puente. Cruza el puente y después, ¿qué tiene que hacer? ¿Bien? Ese delay era la simulación de que está cruzando. ¿Qué es lo que hace cuando termina de cruzar el puente? Necesita avisar, ¿bien?, de que ya terminó de cruzar el puente. ¿Para qué? Para que otro vehículo pueda pasar. ¿Bien? O despierta a alguno de los que está esperando, y si no hay nadie esperando tendrá que avisar de que el puente quedó totalmente liberado. ¿Bien? Entonces llama, en este caso, al procedimiento salir del monitor admin. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace el procedimiento salir? Si la cantidad de ambulancia, acá es donde se ve el manejo de la prioridad. Si la cantidad de ambulancias que hay esperando dormido en una variable condición es mayor que 0, lo que tiene que hacer es despertar una ambulancia para que ella es la que pase. Fíjense que no toco la variable libre. La variable libre seguiría como falso. La variable libre sigue como que el puente está ocupado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo ya le dije a uno que tiene que pasar y que el puente ahora está en su poder. ¿Bien? Entonces no quedó libre. ¿Bien? Alguien ya está designado para usarlo. Entonces decremento la cantidad de ambulancias que están esperando porque voy a despertar a una. Hago el signal de la primera que se había dormido de las ambulancias y con eso la voy a estar liberando para que ella pueda pasar y cruzar el puente. Bien. ¿Qué pasaría si cantidad de ambulancias fuese 0? Bueno, ahí sí me fijo qué pasa con la cantidad de autos. Bien. Este es un if con un else, no es un if de múltiples alternativas, nada de eso. Primero chequeo las ambulancias. Si no hubiese ninguna, chequeo los autos. Si hubiese algún auto que está dormido, decremento la cantidad de autos esperando, despierto al primero que estaba en la variable condición espera auto, bien, y lo estaría liberando para que logre pasar, y seguimos con la variable libre en falso como para que nadie que llegue de 0 detecte que como que está libre el puente y quiera pasar y haya inconvenientes. Si tampoco hubiese autos esperando en la variable condición, bien, si no hay nadie esperando, ni ambulancias ni auto, ahí recién pongo la variable libre en true. Bien, recién en ese momento. Recién en ese instante libero al puente porque no hay nadie esperando, no hay nadie al que le tenga que pasar la posta, decir, bueno, ahora lo usas vos. Entonces lo libero, pongo el cartelito de libre, así el primer proceso, el primer vehículo que llegue, puede pasar sin necesidad de dormirse en ninguna variable condición. Bien. Esa es la idea. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es passing the condition. Bien. La única diferencia es que en vez de que todos sean el mismo tipo de proceso, va a haber dos tipos de procesos que están haciendo los llamados y tenemos que manejar una prioridad. Bien. Pero no es más que hacer passing the condition. Comento también otra alternativa que también algunos realizaron y que también estaba bien. En vez de utilizar dos variables condición, bien, lo que usaron fue una única variable condición, donde guardaban a todos los... no una, sino un arreglo. La declaración era un arreglo de variables condición, bien, pero una sola, supongamos espera de... que eran n variables, un arreglo de n variable condición espera, donde había una variable condición privada para cada uno de los vehículos. Bien. ¿Cuál era la idea en ese caso? Guardábamos, bien, todos los vehículos en una cola ordenada, en una estructura de cola ordenada, bien, en la cual le poníamos las ambulancias, la insertábamos en vez de al final del vector, la poníamos en la parte
primera, donde estaban las ambulancias que tenían más prioridad, y los autos al final. Bien, o sea, era una cola ordenada de acuerdo primero a la prioridad, si era ambulancia o no era ambulancia, y dentro del mismo tipo de vehículo, de acuerdo al orden de llegada. Bien, entonces teníamos una estructura cola con esas características, y a su vez teníamos una variable auxiliar, una variable condición privada para cada uno de los vehículos. Teníamos en ese caso un único procedimiento para pasar, en el cual le mandamos como parámetro el tipo el identificador del proceso y el tipo de vehículo, si era ambulancia o no, y después insertábamos el pedido en caso de ser necesario porque no estaba libre el puente, insertábamos el vehículo ese en esa cola ordenada de acuerdo a la prioridad dada por el tipo de vehículo, bien, y lo dormíamos en su variable privada. Bien, estamos usándolo como cualquier otro ejercicio que teníamos que hacer con passing the condition, donde el orden que había que respetar no era el de llegada, sino otro orden. Bien, como está en la teoría la alocación SJN y cosas por el estilo. Bien, esa misma técnica, en este caso no era necesario sí o sí usar eso, sino que podíamos aprovechar el orden dentro de cada tipo de vehículo y usar, como hicimos en este ejemplo, dos variables condición. Bien, ambas soluciones estaban bien. Los errores principales, como siempre, era, bueno, uno que ya lo habíamos mencionado, que en realidad en vez de hacer el monitor que administrara el acceso al puente, lo que hacía que el monitor fuese el puente, entonces tenía el procedimiento pasar ambulancia, pasar auto, que hacía un delay que estaban cruzando el puente, entonces no había forma de respetar el orden que se solicitaba, ni la prioridad, ni el orden dentro de ese tipo de vehículo. Bien. La otra también es la de intentar implementar passing the condition e implementarlo mal. Bien, lo que habitualmente sucede, que en realidad en el momento de terminar de usar el puente, cuando llamamos al procedimiento salir, sí o sí modifican el valor de libre y lo dejan como que el recurso quedó libre, y después, en caso de que haya alguien dormido, lo despiertan. En ese caso, recuerden que el proceso que acabamos de despertar no siempre va a ser el próximo proceso que va a acceder al monitor. Si la variable libre queda como true, bien, por más que yo haya despertado a un proceso, podría ser que un proceso que acaba de llegar, un vehículo que acaba de llegar, le gana el acceso al monitor al que yo desperté, ve que la variable libre es true, entonces pasa y empieza a cruzar por el puente, y cuando el que acabo de despertar accede nuevamente al monitor, bien, se da cuenta que es su turno de continuar, porque lo despertaron y le dijeron que él tenía que pasar, entonces también comienza a pasar por el puente. Y ahí vamos a tener dos vehículos al mismo tiempo por el puente. Bien, además de no respetar ni el orden ni la prioridad en ese caso, pero además tampoco respetaría la exclusión mutua en el uso del recurso. Bien, esos son los principales problemas. El uso en algunos casos también de la función empty sobre las variables condición. Bien, pero bueno, básicamente esos son los errores que hemos visto.